existe alguien que se vaya a realizar un examen extemporáneo. Jóvenes, hago la pregunta abierta a los compañeros que están. Hay 44 alumnos, somos 96 creo yo, entonces ya hay menos del 50%. Jóvenes. Buenas noches, licenciado. Fíjese que sí, de hecho, están programados unos exámenes extemporáneos y creo que hay compañeros que están en él. Pregunto, según indicaciones de coordinación, nosotros vamos a coordinar los exámenes extemporáneos. La nota o la carta va a ir dirigida específicamente hacia nosotros. El mecanismo que yo les indiqué es que se lo transmitían a su coordinadora y la coordinadora me lo transmite a mí. Tenemos la peculiaridad que es 3 días después de la evaluación. Nosotros ya nos evaluamos el miércoles, creo yo, ¿verdad? Jueves, viernes, lunes. En esos 3 días podían haberme enviado a través de su coordinadora o sus coordinadoras lo que es la constancia o justificación por la cual reclaman un examen extemporáneo. Tengo entendido que una compañera nada más pretendía esa situación, pero que no envió la constancia ni la justificación. Pregunto, ¿hay alguien que tenga su constancia o justificación? Bueno, teniendo claro el panorama de que no existe ningún examen extemporáneo que me hayan hecho llegar a mi persona por los mecanismos ya indicados, creo que no hay ninguna otra contrariedad con los exámenes extemporáneos. Ahora bien, examen extemporáneo en este momento no podrían estarse haciendo de otra clase en virtud de que, permítame Jorge, en virtud que cada quien lo coordinará dentro de su periodo. ¿Sí? Entonces, pregunto, dígame Jorge, ¿en qué le puedo servir? Gracias, licenciado. Buenas noches. Es que fíjese que cabalmente unos compañeros con los que recibimos tributario en el periodo anterior tuvieron problema al momento de ingresar su examen. Por eso creo que hay pocos participantes ahorita en su clase, licenciado, porque están atrasados en el examen del periodo del tributario. ¿Todavía hay evaluación con tributario, jóvenes? El licenciado Pelén hoy pasó su examen extraordinario, licenciado, por eso los compañeros andan examinándose con él. Oh, ya. Sí, pues, bueno, él tiene la distribución de pasar su examen en su periodo, ¿verdad? No vamos a entrar en polémica por eso, jóvenes. Yo tengo la obligación, eso se los digo, de preguntarles sobre sus exámenes extemporáneos. ¿Por qué? Porque si se pudieron denotar, mi primer parcial es un parcial muy accesible. Es un parcial muy accesible porque me gusta que ustedes mismos se motiven. Es un parcial donde considero que estaba pues sumamente fácil. ¿Sí? Tal vez fácil en el aspecto de determinar que ustedes tienen su folleto. Que ustedes se les brindó un material, que se les brindó la posibilidad de tener un material de apoyo en el cual ustedes van a utilizarlo, ¿verdad? Esta es la modalidad virtual y pues cada quien debe de saber cómo estudió y cómo determinó su evaluación. No sé si encuentran algún aspecto negativo sobre la evaluación practicada, jóvenes. Es consulta. No, licenciado, al contrario, muchas gracias por el material, porque muchas veces no nos da tiempo de apuntar la mayoría de ideas principales y el material nos ayudó mucho para repasar. Ok. Yo intento, jóvenes, tal vez a veces ser muy concreto. Por eso es que a veces sienten que vamos pasando el tema, los puntos y puntos y puntos, pero intento ser muy concreto porque no hay por qué ahondar tanto en las circunstancias de las clases. Esto lo hago ver porque objetivamente tenemos que determinar qué es lo que se puede abarcar y qué no. Por ejemplo, en las pólizas podemos abarcar muchos temas, pero al final ya son temas que se van a especializar ustedes si definen una circunstancia de una maestría en seguros, alguna situación así.
Mi objetivo es cubrir el programa. Pienso de que las preguntas estaban bastante accesibles, no estaban difíciles, no estaban capciosas. No sé si encontraron alguna dificultad en su evaluación, jóvenes. Todo estaba muy claro, Lic. Gracias, muy amable. Todo bien, licenciado, y los repasos nos ayudaron bastante con los trabajos que realizamos para que se nos fueran quedando los contenidos. Gracias. Miren, para mí es importante darles también un poco de material con anterioridad, porque no me gusta venir a ser yo quien solo hable y ustedes apunten. Obviamente, dentro del material que se les va a brindar para este segundo parcial, va a estar la peculiaridad de que no vamos a tener ciertas cosas, no van dentro del material. Pero esto es porque es importante que dentro de la clase ustedes vayan determinando ciertas circunstancias que son puntuales y que son evidentemente prácticas o de conocimiento básico. Creo que los temas los vamos abordando bastante bien. No es una situación que vayamos a ir determinando con problema. Lo que yo veo es de que vamos por la segunda unidad, contrato de seguro, y ahí vamos a ahondar, porque el contrato de seguro es muy amplio y es el contrato de los cuales más van a tener ustedes una interrelación en su vida profesional. Cualquiera de ustedes tiene un vehículo y le ha puesto un seguro, y tal vez a más de algunos, Dios no lo quiera, le han robado su vehículo, y la forma en que han tramitado toda esta situación. ¿Sí? Entonces, obviamente, esa circunstancia es muy peculiar y es complicada, pero ustedes ya van teniendo ese parámetro legal, esa visualización. Cuénteme, Héctor, ¿en qué le puedo servir? Licenciado, disculpe, solo quería consultar si le habrán pasado el dato sobre mi examen. No sé si recuerda que yo le había comentado que estoy en Maryland. La compañera me envió, permítame, jóvenes. Aquí está. Personas que enviaron su trabajo con retraso. María del Carmen Salguero González, Héctor Gabriel Pineda Ramos, José Antonio Cardona Morales, Ana Estela Patrán Camella. Fueron los que manifestaron tener problema a la hora de enviarlo. Sin embargo, asumo de que están dentro de la plataforma, o que deben de estarlo. ¿Estoy en lo correcto? Sí, licenciado, le agradezco mucho. Dígame, Carmen. Buenas noches, licenciado. Fíjese que a mí también, yo sí lo mandé con retardo un poquito porque me costó enviarlo. Entonces, pero no me mencionó ahorita, entonces No solo quería saber si le llegó. que me brindaron. Y la firma también, licenciado, me faltó. Todos tenemos pleno, gracias que me lo va a indicar. Yo a la hora de verificar sus evaluaciones, obviamente voy a verificar los parámetros que se establecieron. Falta firma, puntos menos, no un dato, puntos menos, porque creo que a esta circunstancia ya no estamos para estar en que nos falten esas cositas tan peculiares. ¿Y por qué les hago ver esto? Para mí la firma significa la asistencia. La asistencia que me va a dejar constancia a mí dentro de la plataforma de que sí se evaluaron, porque cualquiera pudo haber hecho su evaluación, subirla con su usuario, pero no con la firma. Ahora bien, por ejemplo, yo les puedo cambiar la modalidad en el momento de decir, bueno, miren, ahora quiero que la firma la pongan al principio, abajo del número, por ejemplo. Entonces, en ese momento no van a poder dejar hojas en blanco, hojas firmadas para que alguien les haga su evaluación. Son circunstancias, jóvenes, pequeñas que en realidad a mí no me atribuyen, se los comento, porque el estudiante se engaña él mismo si hace
trampa, alguna situación así, pero considero que mi percepción de la sección, les soy muy honesto, es que están trabajando muy honestamente. Permítame, Leslie. Muy honestamente, porque sí, cuando los ubicaba, prendían su cámara, su micrófono y ahí estaban trabajando solitos. Yo creo que no hay necesidad de estar haciendo videollamadas y todo eso, ¿verdad? Porque obviamente, o preguntando, ya ustedes son personas sumamente capacitadas a mi consideración para resolver una evaluación. Leslie, ¿en qué le puedo servir? Lick, disculpe, buenas noches. Fíjese que igual que a mí, igual que la compañera, a mí me faltó la firma y a mí sí me llamó y yo encendí la cámara. Entonces no sé si también eso lo va a considerar o simplemente sí va a bajar puntos parejo. Jóvenes, trato de carácter bilateral. Este carácter bilateral pues otorga derechos y obligaciones para ambas partes. Esencialmente, como ya hemos visto, el seguro es una circunstancia onerosa, pero onerosa con un fin de lucro hacia el asegurador y que el asegurado se vea protegido por ese seguro o ese daño que se pueda ocasionar como un siniestro. Para eso tenemos que determinar, jóvenes, específicamente ciertas circunstancias. Dijimos que hay derechos y obligaciones, entonces de ambas partes. Vamos a iniciar con las obligaciones del asegurado. El asegurado tiene que pagar una prima. La prima va a ser la contraprestación del seguro. Yo pago mi prima, tengo derecho a que se me dé el servicio de seguro por el siniestro ocasionado. Obviamente esta contraprestación va a surgir en un momento determinado y para eso se pacta en el contrato escrito. ¿Sí? El contrato escrito va a determinar que si se paga la prima en el momento que se firma o que se da un plazo de gracia, por ejemplo, de 5 días para pagar la prima. El ejemplo más básico es cuando ustedes aseguran un vehículo. Cuando se asegura un vehículo, llegan a la entidad, hacen el papeleo, firman, les dan una boleta, van al banco a pagar, regresan y desde ese momento hacen la firma ya legal o por así decirlo formal del contrato y se llevan su póliza para ver lo que les va a cubrir en los riesgos. En pocas palabras, eso es la obligación de pagar las primas. Y desde ese momento va a estar cubierto el primer periodo comprendido dentro del plazo establecido del contrato. La obligación de veracidad. ¿Por qué es una obligación la veracidad al momento de determinar un contrato de daños? Porque recuerden que los daños están vinculados a la buena fe. Esta buena fe tiene que estar otorgada por el asegurado, pero con la circunstancia de que él va a ir indicando sus respuestas de manera verídica. Los que han tenido un seguro o los que no han tenido, pues podemos determinar que el seguro para el momento que se realiza se hace un cuestionario o un interrogatorio. Esto se hace con la finalidad de determinar o establecer efectivamente que el seguro va a estar cubierto o el seguro va a cubrir el siniestro bajo una premisa de veracidad, que el asegurado va a indicar que sí es cierto. Por ejemplo, un seguro de daños o un seguro personal o un seguro, por ejemplo, el de daños sobre un bien inmueble. Yo vengo y declaro que la construcción está en perfectas condiciones, que no goza de ningún tipo de anomalía. Y cuando se da un medio sismo o pega un carro en una base y se cae toda la casa, nos percatamos que los cimientos no fueron construidos como debiese ser, que había un socavamiento abajo y que habían alertas previas a esa situación. Entonces, el seguro prácticamente es engañado al momento de hacerlo. Un ejemplo sería, por ejemplo, Llanresa en la entrada de Villanueva. Estaba el socavamiento y viene, al estar el pequeño hoyo, viene y dice Llanresa, voy a pedir mi seguro.
todo está en perfectas condiciones, aquí no pasa nada. Viene el asegurador y los asegura por un monto. Al darle ese seguro, están cubriendo una totalidad. Pero si vienen y después se dan cuenta de que pasaba ese socavamiento y que la reza tenía conocimiento, entonces está actuando bajo la norma de la ilegalidad. Entonces esto va a proporcionar que no sea la buena fe y la veracidad de los hechos y proporciona a rescindir un contrato. Cuando se da lo que es el incumplimiento de la obligación de la veracidad, da como resultado terminar el contrato o bien que la prima o el pago que se va a otorgar no sea pagado o no sea efectuado. Tenemos también la obligación de comunicar la agravación del riesgo. ¿Qué es esto? Se dio un seguro sobre una posibilidad o sobre un riesgo. En pocas palabras es de que si este riesgo incrementa la posibilidad de que suceda, hay que avisarle al seguro. ¿Sí? Por ejemplo, yo manejo mi vehículo y tengo un seguro contra choques, pero de repente me golpeo la cabeza jugando fútbol, básquetbol o me cae una pesa y me golpeo la cabeza. A raíz de ese percance, me empiezan a dar como tics en una mano o episodios de epilepsia por alguna circunstancia, pero mi seguro contra choques cubre ciertos parámetros. Pero si yo no le aviso al seguro que me pasó eso y que esa circunstancia puede pasar cuando yo esté manejando, entonces no estoy actuando con la buena fe. Y mi obligación es indicar que el riesgo de choque puede agravarse a raíz de mi condición médica. Eso va a determinar pues si se va a alterar lo pactado o no. La siguiente sería la obligación de atenuar el riesgo. Es ese deber de cuidado, jóvenes. Ese deber de cuidado en el cual yo reduzca todas las posibilidades habidas y por haber de que suceda el riesgo, de que se dé la circunstancia. ¿Por qué? Por ejemplo, una empresa va a contratar un seguro contra incendios. Mi obligación como empresa para reducir ese riesgo va a ser establecer mecanismos que contrarresten la posibilidad que ocurra un incendio. Entonces, para eso hay parámetros de bioseguridad o seguridad industrial. Con esta seguridad industrial vengo yo y coloco, bueno, cada cierto espacio debe de haber un extintor. Cada cierto espacio debe haber una caja con arena, un bote con arena, por ejemplo, las gasolineras. Cada cierto espacio debe haber una llave que cierre el paso de combustibles en la bomba por alguna situación. Y así, hay mecanismos de seguridad. Tienen que utilizar, por ejemplo, su casco, chaleco reflectivo, botas de tal índole por el derrapamiento. Entonces, esa es la obligación que tiene el asegurado, de disminuir a la mayor posibilidad ese riesgo. Ahora bien, el siguiente sería, jóvenes, la obligación de dar aviso del siniestro. Cuando el asegurado sucede o le pasa el siniestro, tiene que indicarlo en un plazo que no exceda de 5 días. Esto contado desde que se dio el hecho. Ahora bien, si no conocía que tuviera un seguro, por ejemplo, contra accidentes, que tal vez el papá tenía el carro asegurado y se fueron de viaje y de repente viene el hijo imprudentemente lo agarra y lo choca y lo va a guardar a la casa y lo va a componer cuando él pueda. Llega el papá al mes y medio de viaje y dice, bueno, ¿qué le pasó a mi carro? Bueno, es que pasó tal y tal cosa. Bueno, pero tiene seguro. Ahí la persona que ocasionó el siniestro, que fue el hijo, no conocía del seguro. Entonces se va al seguro y se indica, mire, tenía seguro. Aquí está. El paso fue esto y esto, entonces yo estaba de viaje y no sabía. Esa es la obligación de avisar del siniestro.
La obligación de informar las circunstancias en que acaeció el siniestro. Esto significa que el asegurado debe de indicar cómo fueron los hechos, no debe de modificar las circunstancias. Entonces ustedes se han percatado que cuando hay un choque, no mueven los vehículos, así que se queden. ¿Por qué? Porque el asegurado y el asegurador tienen que percatarse de las condiciones en las cuales se desarrolló el hecho. ¿Por qué se refiere a esto? Al momento de pegar los dos vehículos, hay una forma de determinar una mayor causalidad de responsabilidad. Por ejemplo, en dónde fue el golpe, la forma del golpe, un derrapamiento de freno o de impulso de freno de llantas, ¿sí? Entonces, señalización, cámaras. Entonces, al momento de no moverlos, podemos arribar a conclusiones. Si el elemento A se pasó el alto, el elemento B lo agarró de lleno, pegándole por un costado de frente y el otro de un costado, por la imprudencia de la que se pasó el alto. Entonces, hay muchas circunstancias que pueden ver. Entonces, hay que informar con claridad cómo fueron los hechos. Obviamente, el asegurado pues tiene que determinar pues ciertos derechos. El derecho fundamental del asegurado es recibir la suma asegurada, que se le resarza ese daño en un valor o una cuantía económica en un término de 30 días. Eso es el aspecto básico. Yo cumplí con mis obligaciones de pagar mi prima, di bien mis datos, evité el riesgo, fui muy cuidadoso al manejar, me chocaron, avisé a la aseguradora y le indiqué cuáles fueron las circunstancias que pasaron. Yo no tuve la culpa, entonces mi derecho como asegurado es recibir el pago o la suma pactada. Ahora bien, las obligaciones del asegurador. Si yo tengo el derecho de recibir la suma pactada por el resarcimiento del seguro del daño, el asegurador tiene la obligación de pagar esa suma en su totalidad e integridad, basado en la prima y basado en que ellos deben de cubrir el siniestro. Esto puede cambiar, jóvenes, pero esta obligación no se puede prescindir, debe de estar. Ahora bien, si el siniestro se realizó de mala fe o un beneficiario lo hizo de mala fe, entonces ahí sí ya entra una peculiaridad, porque no hay una situación que yo deba de pagar como asegurador. ¿Qué pasa? Muchas veces se ha visto, van en el vehículo, está asegurado el vehículo, vehículos extremadamente caros, por así decirlo. Ponemos un ejemplo, unos 200,000 quetzales. Pero por X o Y motivo tiene un fallo mayor, por ejemplo, en el motor. Una Prado tiene un fallo mayor en el motor que repercute esencialmente en la situación de que la persona se descuidó. Entonces hacen que medio funcione, van rápido en el carro y pierde frenos y plano, lo choca de frente en el motor y todo. Se despedaza. A la hora de hacerle un chequeo al vehículo, porque no quedan, los seguros practican un chequeo al vehículo para ver las condiciones en que se encontraba, verifican que el aceite estaba demasiado quemado, que la culata estaba torcida por calentamiento, que los pistones estaban mal. Entonces hacen un informe y estiman que la condición del vehículo no era la idónea para poder determinar que se cubra el seguro y que eso se hizo de mala fe para cubrir el seguro. Entonces son aspectos que se pueden dar. La obligación eventual de reducir la prima. ¿Por qué?
Se pactó una circunstancia en un tiempo determinado, pero esto se va a ir determinando o va a ir disminuyendo con relación a que va pasando el tiempo y las condiciones o el siniestro puede materializarse o no. Entonces va bajando esa situación. Los derechos del asegurador. Cobrar una prima en forma que establece la ley o el contrato. El asegurador tiene el derecho. Yo estoy prestando mi servicio, pero entonces págueme las primas. Y tener una póliza que es un título facultativo para poder demandar en su momento, o un cobro judicial si no se paga la prima. Las obligaciones recíprocas entre las partes, la única que se puede determinar de una manera sustancial o esencial, jóvenes, es el cambio de dirección. Si alguna de las partes cambia de dirección, hay que hacerlo saber al otro. De lo que estábamos hablando, jóvenes, podemos encontrar los fundamentos legales en el artículo 874, la obligación de pagar la prima, 880, 881, la obligación de la veracidad, lo que está contemplado en el artículo 896, la obligación de avisar del siniestro, 896 también está cómo fue el siniestro, el 900, la obligación de reducir la prima. El 902, lo que hablábamos de la prima y la forma que se establece en la ley, y el 905 con el cambio de la dirección. ¿Alguna duda hasta ahorita, jóvenes? ¿Alguna duda, jóvenes? Ahí estamos bien, Lick. Gracias. Todo bien. Ya. No, licenciado. Todo bien. Todo bien, Lick, todo bien. Es indispensable, jóvenes, establecer de que los contratos de daños puede haber nulidad, rescisión y reducción. El Código de Comercio de Guatemala establece cómo es esto en un solo título. Podemos ver lo que es la nulidad. La nulidad es la ineficiencia de un acto jurídico bajo dos premisas. Uno, que es ilícito de su objeto. Yo no puedo asegurar un carro con el objeto de que va a hacer el trasiego de drogas de una ciudad a otra. No puedo asegurar el vehículo si incumplieron los requisitos predeterminados. Por ejemplo, aseguro el vehículo y no lleva el título que garantiza la propiedad del mismo. Y como son requisitos indispensables, entonces sobre el seguro o el contrato de seguro que se basó, no se puede llevar a cabo. Ahora, si el riesgo ha desaparecido o si el riesgo ha sucedido, pues también pueden ser cubiertos, pero esto también puede estar en las circunstancias que establece el artículo 906. ¿Alguien que diga, que me lea el 906 del Código de Comercio, jóvenes? No se peleen, jóvenes. 906 del Código de Comercio. Artículo 906. Desaparición del riesgo. El contrato de seguro será nulo si en el momento de su celebración el riesgo hubiere desaparecido o el siniestro se hubiere realizado, salvo pacto expreso basado en que ambas partes consideren que la cosa asegurada se encuentra aún expuesta al riesgo previsto en el contrato. En este caso, el asegurador que conociere la cesación e inexistencia de riesgo no tendrá derecho a la prima ni al reembolso de los gastos. El asegurado que sepa que ha ocurrido el siniestro no tendrá derecho a indemnización ni a retribución de primas. El pacto de dar efecto retroactivo al seguro, sabiendo que ambas partes que cubre un periodo durante el cual la persona o la cosa asegurada ha estado expuesta al riesgo sin haberse realizado el siniestro. Solo es válido si el periodo de referencia es menor de un año. Gracias, compañero. Bueno, a esta eventualidad se le llama o se le califica como incertidumbre subjetiva o riesgo putativo. ¿Por qué? Desaparece el riesgo,
o el siniestro sucedió. Pero las partes consideran que aún haya pasado el riesgo o aún esté la eventualidad o desapareció, consideran que existe la posibilidad de un daño o de tener ese daño. Como consecuencia, se establecerá entonces efectivamente de que pueden conciliar en seguir con el título facultativo del seguro. Ahora bien, a lo retroactivo del contrato de seguro. Mire, yo quiero el seguro del vehículo, pero bajo la condición de que siempre que el vehículo esté activo y funcionando. Va. Viene el asegurador y dice, correcto, no tenga pena, si el vehículo está activo y funcionando, yo le cubro el seguro. A los 6 meses me roban el vehículo, lo agarra con otra persona al 7º mes, el vehículo está en activo y no ha salido por orden judicial. El vehículo no está activo. Entonces, ese periodo en el cual está inactivo no puede ser cubierto por el seguro. Entonces, retroactivamente, el seguro va a abarcar más tiempo sobre esa situación. Muy raro pasa esa circunstancia, jóvenes, de una vez les digo, pero sí es viable. La rescisión. La rescisión es un proceso que va dirigido a la ineficaz o a la ineficabilidad de un contrato que fue válidamente celebrado. Nosotros celebramos el contrato de seguro bajo las condiciones pactadas, bajo las circunstancias determinadas sobre los aspectos que queríamos, pero hay circunstancias que con posterioridad no me parecen. Por ejemplo, yo recibí el seguro, pero después miro que es un servicio pésimo, nunca llega la grúa, hay que estar peleando con los pilotos, o cualquier circunstancia, alguna circunstancia externa, algo fuera de, algo que mi susceptibilidad me deje. Entonces yo digo, bueno, ¿para qué voy a pagar este seguro? Que no me sirve, me pago otro, en otro lado. Entonces, rescindo. Tanto el acreedor como los contratantes pueden venir y rescindir ese contrato de seguro. Hay una significación del Código Civil en el cual los contratos válidamente celebrados pendientes de cumplimiento pueden rescindirse por mutuo consentimiento o por declaración judicial en los casos que establece el Código. Obviamente, esta circunstancia o de rescisión no se puede dar cuando se da un transporte por viaje. O sea, ya salió, ya inició el viaje, ahí ya no puedo rescindir el seguro. Hasta que finalice el viaje, entonces ya lo puedo rescindir. O cuando es por una circunstancia, un seguro de personas. No se puede rescindir para que el asegurador no le pague al asegurado. Obviamente, cuando se rescinde un contrato por parte, o sea, el asegurador, cuando por su parte va a rescindir un contrato, a esto se le llama reticencia. Y consiste en declarar inexacta la información que proporcionaron los solicitantes del seguro. Bajo esa circunstancia o premisa, el asegurador permite que se rescinda el contrato. ¿Por qué se habla de esa rescisión? Porque obviamente uno de los pilares fundamentales o lo básico en el contrato de seguro es la buena fe. Y si no tenemos buena fe, entonces, ¿cómo vamos a determinar el seguro específico? Hay limitaciones a la posibilidad de rescindir también, jóvenes. ¿Quién lee el artículo 910? Artículo 910. No procede la terminación. A pesar de la omisión o inexacta declaración de los hechos, el asegurador no podrá dar por terminado el contrato en los siguientes casos. 1. Si provocó la omisión o inexacta declaración. 2. Si desconocía o debía conocer el hecho que no ha sido declarado o que lo fue inexactamente. 3. Si renunció a impugnar el contrato por esta causa. 4. Si la omisión consiste en dejar de contestar alguna de las preguntas del asegurador, salvo que de conformidad con las indicaciones del cuestionario
y las respuestas del solicitante, dicha pregunta deba considerarse contestada en un sentido determinado que no corresponda a la verdad. Creo que está claro, jóvenes, no tenemos que darle mucha vuelta. Pero si se pueden dar cuenta, hay cómo rescindir y hay circunstancias bajo las cuales no se puede rescindir. La reducción. En términos básicos, la reducción es la rebaja en el monto de la suma asegurada a que se obligó a pagar el asegurado. Bajarles la prima, por así decirlo. Si yo este año pagaba por mi vehículo 4,800 y fracción, el otro año, mire, como usted ha sido un cliente, bueno, le vamos a bajar la prima y le vamos a reducir la prima a 3,000. Eso es. Pero esto va a ser también eso es un aspecto generalizado. Ahora, la reducción de la prima enfáticamente es balancear cuando el asegurador cuestionó al asegurado y el asegurado dio una información inexacta. Entonces, sobre esa información, porque recuerden que la buena fe es para ambas partes, el asegurador recibió una información y sobre esa información aseguró. Y al percatarse que no es cierto, verídica en su totalidad, entonces reduce el monto o la prima por la cual se va a asegurar el bien establecido. El seguro múltiple, jóvenes. En el seguro múltiple encontramos la peculiaridad de que hay varios seguros para una misma situación. Esto ocurre cuando, permítame, lo de la reducción también puede aplicarse por la devaluación del carro por la SAT. Recuerden, jóvenes, que una reducción, la que estamos hablando de la reducción acá es por términos inexactos. La prima, por lo general, de un vehículo se va a mantener siempre. Les pongo un ejemplo. Compran un carro 2020 y lo aseguran en ese año. Desde el momento que el vehículo sale del concesionario, ya empezó su devaluación. Y entonces se lo ponen, por ejemplo, por 180,000. Sale del concesionario, ese vehículo se devaluó de 20,000 a 30,000 quetzales. Se sigue usando el vehículo 2 años, ahorita la prima es más barata supuestamente que lo que se establecía cuando se sacó el vehículo. Ahora bien, recordemos que la prima va a ser estimatoria para el asegurador y el asegurado. Entonces, por ejemplo, yo quiero asegurar mi vehículo de acuerdo al mercado, por ejemplo, por los 180,000 quetzales. Entonces me van a cobrar una prima de 180,000 quetzales. Si se devalúa el vehículo, ya va por 140,000, pero yo quiero pagar para que me lo cubran por 180,000, voy a pagar una prima más alta para que me cubran ese monto por los siniestros. Porque el vehículo va devaluando, entonces va reduciendo la prima. Pero recuerden que todo esto tiene un tope o un límite. ¿Quedamos bien? Va. El seguro múltiple. Esto sucede cuando un seguro se le determina a un mismo bien, se le dan varios seguros. Entonces, hay 2 o más aseguradoras que tienen esa circunstancia. Entonces, no podemos determinar fehacientemente cómo vamos a hacer el cobro del seguro. Para eso tenemos que ver de que hay una circunstancia que el seguro es de carácter indemnizatorio, es para indemnizar, no es de carácter lucrativo o para enriquecerse. El seguro no es para obtener dinero, sino que es para cubrir la necesidad de salvaguardar un bien o una persona. Entonces, bajo esta situación, si hay varios asegurando, entonces el seguro debe de cubrir la totalidad del bien. Si se roban un carro y tiene 3 seguros, entonces los 3 seguros van a cubrir en la proporcionalidad que les corresponde la masa total de la pérdida.
No puedo decir, bueno, tengo 3 seguros, cada uno me cubre por 100,000 quetzales, pierdo mi carro porque me lo roban y me van a dar 300,000. No, van a dar 33.33% de cada uno para cubrir el 100% de la totalidad. Ahora bien, lo que hablaba Cristina, que fue anteriormente, es con relación al valor del seguro y la suma asegurada. Porque cuando se realiza o se produce el siniestro del asegurador, hay que hacer un estudio para ver el daño causado o que se pueda causar y determinar el monto susceptible para poder establecer dicha circunstancia. Y es lo que hablábamos. En el 2020 el carro valía 100,000 y en el 2022 se devaluó el 40%, entonces vale 60,000. Esa correlación se hace bajo un estudio de mercadotecnia que se tiene y consumismo. Pero para determinar el seguro hay 3 aspectos con relación al valor del seguro. El sobreseguro. Sucede el caso de que el sobreseguro significa que yo valoro más caro mi bien que el que está en el mercado. Eso es un carro. Por ejemplo, yo tengo mi camioneta Mercedes, entonces esta camioneta vale, ¿qué le digo? 100,000 quetzales, pero yo la valoro en 130,000 quetzales. Pago una prima un poquito más grande, pero me cubre los 130,000 quetzales. El seguro pleno. El seguro pleno es de que está en un estándar parejo. Vale 100,000, pago 100,000. No hay ni uno ni más. Es en un estado medio. Y el infraseguro, yo tengo la camioneta, vale 100,000, pero yo la quiero valorar en 75,000 porque no creo que me la vayan a robar, pero quiero que esté asegurada por cualquier otra eventualidad. Entonces la valoro por menos, pero entonces mi prima va a ser más baja. ¿Vamos entendiendo, jóvenes? Sí, licenciado, perdone, estos 3 que usted mencionó, sobre seguro, seguro pleno e infraseguro, ¿de qué fue lo que dijo? Perdón, es que se me cortó. No tenga pena, Miriam. El valor del seguro y la suma asegurada es el tema de estos 3. Cuando se hace un estudio sobre el daño que se va a causar y sobre esa eventualidad, se tiene que determinar cómo se va a poner el monto y el precio de la cosa. Entonces, sobre seguro ya le dijimos que es asegurar por más, el seguro pleno que es por igual y el infraseguro es por menos. Eso es el carro más caro por lo que... Pero estas son 3 características del seguro. Estamos hablando del seguro de daño y esto es sobre el valor del seguro y la suma asegurada. Como recuerden que el seguro debe expresarse con una suma monetaria. Entonces debemos determinar qué es la cualidad monetaria que se va a cubrir por la eventualidad. De esta circunstancia también tenemos que hablar sobre el objeto y el riesgo. ¿Qué es lo que vamos a asegurar y cuál es el riesgo que va a tener esta situación? Entonces, obviamente, el objeto asegurado puede estar plenamente individualizado o designarse de una forma genérica. Por ejemplo, un seguro sobre las computadoras de la empresa tal. Hay 1,000 computadoras. Entonces, el seguro debe cubrir la totalidad de esas computadoras. Pero no estamos especificando la computadora del gerente general, la computadora del administrativo, por así decirlo. Ahora bien, hay características o especificaciones muy, muy marcadas. Si el bien es enajenado o vendido, por así decirlo, la persona, yo, dueño del vehículo que tenía mi seguro, debo de informar al asegurador que se vendió el carro. ¿Por qué?
Porque la persona que compró el carro tiene la facultad de aceptar el seguro o no, o simplemente rescindir ese seguro. Yo no quiero el seguro, lo rescindo porque a mí no me interesa. ¿Ya? Cuando el objeto asegurado es grabado, yo vengo y tengo una vivienda, está asegurada la vivienda contra incendios, pero necesito plata. Voy, aseguro, hipoteco mi casa, pero ese gravamen que se ocasiona sobre el bien inmueble puede ocasionar alguna inconformidad con el asegurador. Entonces, tengo que avisarle al asegurador sobre esa situación. Cuando el objeto asegurado, al verse afectado por el siniestro, debe ser conservado en el estado en que se encuentran. Es lo que hablábamos. Está el choque, se da el choque, ¡pum! No movamos los vehículos. Porque cuando llegue el ajustador, él va a determinar la situación o las circunstancias por las cuales se va a establecer responsabilidades, fotografías, estados de alcoholemia, lo que sea. Pero no hay que conservarlo como está en su instancia, en su situación. A menos de que ese choque ocasione que haya un peligro inminente, que alguien se vaya a matar o algo así, entonces hay que correrlo. En cuanto a los riesgos asegurables, pues tenemos que ver que los daños causados por vicios propios no son cubiertos, no a menos que sea específico eso. Por ejemplo, yo tengo asegurada mi casa, la voy a asegurar en contra de terremotos, huracanes, entonces esa va a ser la finalidad específica, pero si no está asegurada y me pasa la situación, por ejemplo, va el carro y de repente le cae un árbol por una tormenta, ¿a quién le voy a cobrar? Entonces, esos no son vicios propios de los contratos de seguro. Ahora bien, también existe nulidad, rescisión y reducción del seguro de daños. ¿Sí? La nulidad existe cuando se da sobre el seguro con dolo o mala fe. Yo quise despedazar el carro para que me dieran uno nuevo y ahí está. Yo lo fui a estrellar y ¿qué puedes hacer? Entonces, ahí es una nulidad porque no se previó, no se actuó con discreción para que no se diera el siniestro. La rescisión, se podría decir que el contrato se rescinde porque ignoraba la existencia de otros contratos. Entonces, por ejemplo, yo vengo y veo el carro, está asegurado y de repente, pues tiene otros dos seguros, entonces yo rescindo mi contrato porque yo no quiero que esté sobre el sobreseguro, ¿sí? O multiseguro. Y la reducción, pues, obviamente, el asegurado incumple con evitar esta situación, le está poniendo un riesgo cada vez más constante y posible, entonces le disminuyó la obligación del asegurador. ¿Comprendimos ahí el seguro de daños, jóvenes? Todo claro, Lick. Bastante bien, ¿verdad? Bueno, jóvenes, son las 8:30, lo vamos a dejar por ahí el día de hoy. Mañana, me recuerden, empezamos con el seguro contra incendios. Entonces, dejémoslo por ahí el día de hoy.